Bienvenidos a Biología Boricua. Les habla Luis Javier Villanueva. Biología Boricua es un podcast donde hablamos sobre la investigación científica en todas las áreas de la biología. En particular conversaremos con investigadores que trabajan en Puerto Rico y con boricuas que trabajan en otros países. Para las notas que acompañan cada conversación, copias de los artículos de los que hablamos, sugerencias o preguntas, puedes visitarnos en biologiaboricua.com o escribirnos a biologiaboricua@gmail.com. Bienvenido al episodio número 12 de Biología Boricua. En este episodio hablamos con Jorge Vélez Juarbe, paleobiólogo e investigador postdoctoral en el Museo de Historia Natural de Florida. Jorge tiene un bachillerato en Geología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y un doctorado en Howard University en Washington, D.C. Su trabajo se ha concentrado en la morfología, clasificación y paleobiología de manatíes y dugones, cómo la morfología de los mamíferos marinos de hoy nos pueden dar una idea de las especies extintas, y la paleobiogeografía de vertebrados de la era cenozoica en la región del Caribe. ¿Y qué significa toda esa sopa de palabras? Pues él nos contará en breve. Primero que nada, muchas gracias, Jorge, por sacar este rato para hablar con nosotros. Muchas gracias, Luis, y para mí es un placer poder participar en este proyecto que tiene, muy interesante. Yo creo que primero hay que empezar, ¿verdad?, por qué es paleobiología y paleobiogeografía, que son como que las áreas menos comunes que la gente haya escuchado por ahí. Si nos puede decir brevemente qué significa eso. Paleobiología es el estudio de la vida pasada, ¿verdad? Suena muy parecido en cuestión de definición a paleontología. Sin embargo, la paleobiología se puede considerar como una rama dentro de la paleontología. Un paleobiólogo se encarga no solamente de tratar de describir nuevas formas o nuevos fósiles, sino que también trata de determinar, ¿verdad?, basado en el fósil, aspectos biológicos de cuando este organismo estuvo vivo. Por ejemplo, en qué ambiente vivía, de qué se alimentaba. O sea, tiene un componente mayor de biología que lo que tendría un paleozoólogo, por decirlo así. La paleobiogeografía pues es una combinación entre el estudio, ¿verdad?, de la geografía antigua y cómo puedes integrar ese conocimiento de la geografía antigua con los organismos que en cierto momento habitaron una región. Por ejemplo, un ejemplo de Puerto Rico, por decirlo así, sería que hasta hace miles de años atrás existían roedores gigantes, algunos tamaño German Shepherd. Entonces, ¿cómo se relacionaban estos roedores con otros roedores ¿verdad?, en el mundo o de las Antillas, y cómo influenció la geografía antigua de Puerto Rico a que estas especies de roedores llegaran allá? O sea, que hasta el detalle, ¿verdad?, que como todavía no tenemos una máquina del tiempo, exacto, la mejor manera de estudiar estas especies es estudiando los huesos que dejaron. Y eso es básicamente lo que estás haciendo, tratando de buscar cómo vivían y dónde y cómo se relacionaban. Sí, pues los fósiles y los estudios paleontológicos nos sirven como una ventana al pasado. Nada, un pasado extremadamente remoto, porque se habla en escala de millones de años, no tanto de miles. Tiempos mucho antes de que existieran historiadores o incluso de que existieran los humanos. ¿De dónde surgió ese interés en ti? ¿Dónde tú crees que fueron esos primeros chispas de interés que te llevaron a primero estudiar en el Colegio de Mayagüez y luego hacer tu doctorado y concentrarte en este tipo de estudios? Pues todo comenzó cuando yo tenía 8 años. Y para allá, no sé ahora tanto, pero por lo menos en los 80 había muchos libros como de estampitas. Y había uno de estos libros que era de dinosaurios, y poco a poco lo fui llenando, y una de las páginas presentaban científicos que estudian fósiles. Yo vi eso, esto se ve interesante, pero el paleontólogo, la imagen que había de paleontólogo se veía muy aburrida, sinceramente, porque presentaba a un hombre con una bata blanca
en un laboratorio con un microscopio viendo un fósil gigante que obviamente no necesitaba un microscopio para ver. Sin embargo, el geólogo, luego descubrí que la ilustración del geólogo era basada en una fotografía y en hechos reales. Pues la ilustración del geólogo presentaba este científico en el desierto del Gobi en Mongolia con huevos de dinosaurio, encontrando huevos de dinosaurio. Y para mí eso fue fascinante. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y cuando, pues por ahí me fui más por la parte geológica de todo esto. Y cuando fue la hora de solicitar a la universidad, ¿verdad? Estaba a punto de graduarme de high school, pues busqué si había departamentos de geología y el único que hay en Puerto Rico es en el colegio, en Mayagüez. Y ahí, a mí me encantó, me gustó estudiar muchísimo ahí y siempre trato de visitar el departamento cada vez que voy a la isla. Y ahí bajo ¿verdad? La tutela del doctor Hernán Santos, que es paleontólogo y estratígrafo, pues ahí fui conociendo un poco más de paleontología de la isla, pues sabía más de la geología y de los fósiles que había, qué cosas había por estudiar. Y de ahí poco a poco surgió ¿verdad? Lo de trabajar con vertebrados y encontré fósiles de manatí y sus parientes, los dugongos, en Puerto Rico. Y así fue que terminé en Howard, estudiando con quien es probablemente el experto mundial en fósiles de sirenio, ¿verdad? Los manatíes y sus parientes cercanos. O sea, que lo que te llamó la atención más era la parte del campo, de estar buscando, y Sí, explorando, sí, y pues encontrando. es ese sentimiento que te da, que estás buscando algo que nunca ningún ser humano haya visto antes. Y a veces encontrar algo que nunca absolutamente nadie ha encontrado, porque pues, hay muchos fósiles que ya han sido descritos y pues ya han sido conocidos, ya son conocidos. Pero todavía existe una gran cantidad de organismos que en algún momento habitaron el planeta Tierra y nadie los conoce porque no los han encontrado. Muchos nunca los encontrarán simplemente porque no se preservaron como fósiles. Pero es ese, no sé, como rush de adrenalina, o quizás el thrill de encontrar algo nuevo que es de lo más que me gusta. Y pues viajar, trabajando como paleontólogo, si haces trabajo de campo, puedes viajar mucho y sin tener que pagarlo tú, que es lo mejor. Te pagan para hacer lo que te gusta en el campo y estar explorando. Exacto, ahora mismo estoy viviendo en Panamá desde marzo, haciendo trabajo de campo todos los días, tengo vehículos, me pagan casa, me pagan un sueldo, me pagan por hacer lo que me gusta. De la misma forma he ido a buscar fósiles a Baja California Sur, en México, a la República Dominicana, Wyoming, Florida, Chile, y la lista seguirá poco a poco creciendo, yo espero. Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un fósil, ¿verdad? Hemos visto los esqueletos, ¿verdad? Yo creo que los más famosos, ¿verdad? Los esqueletos, los fósiles de dinosaurios que vemos en los museos. El detalle de qué es un fósil, si nos puedes decir brevemente qué es un fósil Sí. y por qué es tan difícil encontrarlo, o por qué no encontramos tantos Sí. de tantos animales que han vivido durante millones de años. Un fósil es lo que queda, los restos que deja un organismo luego de morir y que sus partes blandas se hayan deteriorado. Si estamos hablando ¿verdad? De moluscos, pues muchas veces lo que tenemos es la concha o el caracol. Si hablamos de vertebrados como nosotros, pues lo que queda son los huesos o los dientes. Y no todo, ¿verdad? No todo se preserva. Porque hay organismos, por ejemplo, como las medusas, que sí ocurren fósiles de medusa, pero son en casos excepcionales. Pero por lo general no sabemos mucho de su historia evolutiva porque no tienen partes duras. De los corales sí los conocemos porque los corales forman una estructura calcárea que se preserva muy bien. Así que el registro fósil pues depende de las partes del organismo
y también depende del ambiente donde esté viviendo ese organismo. También existen otros fósiles, existen casos distintos de fosilización donde no se preserva el organismo como tal, sino que se preserva una huella que el organismo hizo en el sedimento o en un tronco de madera que se preservó. Por ejemplo, se conocen muchísimos casos de huellas de dinosaurios o huellas de reptiles o de mamíferos que se han preservado, pero no el organismo como tal. Así que un fósil es básicamente cualquier tipo de evidencia que dejó un organismo luego de morir. Sobre la preservación, pues la preservación depende mucho del ambiente, como dije anteriormente, ya que pues si ponemos un organismo que vive, por ejemplo, en el yunque, ¿verdad? El organismo muere, es un clima tropical, no tienes muchos sedimentos depositándose porque está alto y todo se está yendo río abajo. Así que un organismo que muere en un ambiente así, pues su potencial de preservarse y terminar en el registro fósil es muy bajo. Simplemente porque las partes duras no duran lo suficiente como para ser enterrados en sedimentos y que luego se preserven en el registro fósil. Al contrario, si tenemos un organismo que vive en el océano, pues va a tener mayor probabilidad de ser preservado. No te garantiza que van a ser preservados, pero las probabilidades son mayores, porque el organismo pues cae, si vive un poquito alejado de la playa, ¿verdad? Cae al fondo marino y pues existe la probabilidad de que sea enterrado relativamente rápido y se preserve, ¿verdad? Porque siguen acumulándose capas de sedimento una sobre la otra y el fósil o los huesos o lo que en algún momento eran huesos o conchas, pues tienen un alto potencial de preservarse. La principal herramienta que ustedes usan para trabajar es lo que por suerte estos animales han dejado, estos organismos han dejado. Sí. O sea que por eso no... Sí, y por eso es que de vez en cuando alguien encuentra un fósil y dice, encontramos un fósil nuevo y esto nos ayuda a entender mejor la evolución entre estas dos otras especies relacionadas. Es porque pues se preservó un fósil casualmente, se descubre un fósil que tiene características de dos organismos que ya se conocían. El detalle aquí es que entonces, como se tiene tan poca información de todas estas tantas especies, sí, hasta un solo fósil podría cambiar la forma en que se entiende que están relacionados estos animales. Un magnífico ejemplo de eso es los ancestros de las ballenas. Por muchos años existió una disyuntiva entre paleontólogos y biólogos moleculares respecto a qué organismo era el ancestro de las ballenas. Los biólogos moleculares decían, ¿verdad?, basado en sus estudios, que los hipopótamos eran los organismos, o son los organismos más relacionados a las ballenas. Los paleontólogos por muchos años decían que eran, ¿verdad?, basado en la evidencia que tenían. Decían que era un grupo de mamíferos llamados los mesoníquidos, que eran más o menos como si fuera parecido como a un lobo, pero que eran artiodáctilos. Y artiodáctilos es el grupo de mamíferos que incluye los hipopótamos, cerdos, o sea, los mamíferos que comen plantas, mamíferos herbívoros que tienen dedos pares. Esos son los artiodáctilos. El otro grupo son los perisodáctilos, que son los que tienen dedos impares, como el caballo, que solamente tiene un dedo, o los rinocerontes, que tienen como 3 dedos. Pues existía esta disyuntiva hasta finales de los 90, principios de 2000, que encontraron un fósil de una ballena bien primitiva, una ballena con 4 patas, decirlo así, y tenían huesos dentro de los fósiles, de los huesos de las patas traseras que se habían preservado. Estaba uno de los huesos del tobillo
Y eso finalmente le dejó entender a los paleontólogos que los biólogos moleculares tenían razón. Y las ballenas están un poco más relacionadas a los hipopótamos que a los mesoníquidos. O sea que esa discusión que había antes, un solo fósil logró contestar la pregunta. Y yo creo que entonces ya ahora más o menos todo el mundo está de acuerdo con que Sí, esa es la mejor, sí, la mejor forma. ya ese es el consenso, ya hay paz entre los biólogos moleculares y los paleontólogos de ballenas. Sí, porque ahí el detalle, ¿no? Es que las ballenas evolucionaron de organismos de mamíferos que eran terrestres, ¿Sí? pero estaban tan y tan especializados al océano, al ambiente marino, que como que bien difícil encontrar a quién se parecen más, ¿no? Sí, no, sus modificaciones comparado con sus parientes más cercanos a las modificaciones evolutivas que se ven en un cetáceo, una ballena, un delfín, son increíbles, son unos animales extrañísimos, comparados, ¿verdad?, con un hipopótamo. Para empezar, ¿no? Que cuando uno piensa en un hipopótamo, ¿no? Tienes cuatro patas. Ajá, Los delfines, como mucho, uno puede decir tal vez que tengan dos, porque son las aletas. sí, las aletas. Pero entonces, las otras dos patas traseras, ¿qué pasó con ellas? Pues las patas traseras, y existen muchos fósiles transicionales, las patas traseras fueron poco a poco volviéndose vestigiales. O sea, más pequeñitas, con menos flexibilidad, que no se podían usar ya hasta un punto que ya no se podían usar en ambientes terrestres y estos cetáceos, estas ballenas bien primitivas, estaban obligadas a pasar todo el tiempo en el agua. Todavía en las ballenas se encuentran los huesos de la pelvis, pero están muy reducidos. Son muy pequeños y no se parecen nada a lo que, pues por decirlo así, a la pelvis de estas ballenas más primitivas, mucho menos a la de algo como un hipopótamo. Cuando estás estudiando estos animales o estos organismos, solamente tienes los huesos que han dejado, algunas estructuras que han dejado y se han fosilizado. ¿Qué información de su biología tú puedes sacar de estas estructuras tan limitadas? Porque no puedes estudiar ni su Sí, comportamiento, no no puedes puedo viajar atrás en observarlo. el tiempo y hacer un safari y estar viendo, Sí. observando, ¿verdad? Hacer observaciones directas. Pues muchas veces nos basamos en el comportamiento de los parientes cercanos de estos organismos. Claro que esto se dificulta un poco mientras más atrás baja en el tiempo, porque los organismos son un poco más distintos. En general, casi siempre con lo que yo he trabajado son organismos del Cenozoico, o sea, la época luego de la extinción de los dinosaurios. Y muchos de los organismos que encontramos como fósiles en esta época, pues todavía tienen descendientes vivos. Ahí entra parte de lo que es ser un paleobiólogo, tienes que conocer de la biología del organismo vivo más cercano al organismo que tú estudias. Por ejemplo, si alguien estudia cocodrilos extintos, ¿verdad? Pues tiene que conocer un poco de la biología de los cocodrilos modernos. En mi caso, que trabajo con mamíferos marinos, trabajo con dugones, manatí, delfines y ballenas, tengo que conocer parte de la biología de estos organismos que existen hoy día. También se hace mucha comparación a través de distintos grupos. En algunos casos se pueden hacer estudios, análisis geoquímicos de carbón, de isótopos de carbón o isótopos de oxígeno, que también nos ayudan a determinar dónde vivían y qué comían estos organismos. Así que necesitas una combinación a veces de varias ramas científicas para poder determinar o para poder entender más de la paleobiología de estos organismos que han dejado, ¿verdad?, solo los huesos o partes de concha o caracoles como evidencia de que existieron. Así que la paleobiología, la paleontología trae un poquito de
muchas ramas distintas. Es muy multidisciplinario. No solamente están viendo por ejemplo, un hueso, sino la forma que tiene y entonces tal vez así pueden inferir cómo se usaba Exacto, o cómo sí. el animal se movía. Exacto. Por ejemplo, si encontramos una ballena fósil y tiene el hueso del brazo preservado, algunos de los huesos del brazo, pues estos huesos, ¿verdad? Podemos determinar quizás cómo se movían. Y esto es porque los músculos, ¿verdad? Los músculos que tenemos en los brazos y en todo nuestro cuerpo, pues muchos de ellos dejan marcas en los huesos. Y dependiendo la posición y el tamaño de estas marcas, pues esto nos puede dar idea de cómo quizás se movían estas aletas, o estos brazos, las patas. Así que esas son otras cosas que podemos determinar utilizando a veces un hueso, pero para hacerlo, volviendo a lo que decía ahorita, necesitamos saber de la biología del organismo moderno. Que entonces ya con eso, por ejemplo, podrían decir si era tal vez como un delfín, un animal bien rápido, o tal vez como un manatí, un animal más lento, más de aguas más llanas. Sí, sí, y para eso también en el caso de organismos marinos, para eso también a veces se observa la densidad del hueso. Y mencionaste los manatíes y los delfines, y verdaderamente son muy diferentes. Los manatíes son generalmente un poco más lentos que un delfín, pero también es que los manatíes, a ver cómo lo puedo decir de una forma, son big bone, no es que sean gorditos, son big bone. Es que los manatíes, al igual que otros organismos marinos que se alimentan en aguas relativamente llanas, y digo relativamente, no sé, 25, 30 metros de profundidad o menos, pues usualmente tienen huesos que son mucho más densos que, por ejemplo, un delfín que se alimenta en las afueras, ¿verdad? En alta mar. Y esto es porque en caso de los manatíes, estos huesos más densos le funcionan como el cinturón de pesas que utiliza un buzo, y los ayuda a sumergirse más fácilmente y con menos gasto energético que si tuviera los huesos normales, así porosos. Y pues eso también pues lo hace un poquito más lento. Quizás un poco relacionado a eso, uno de los fósiles que estoy estudiando acá en Panamá, cuando primero lo colectaron hace como 2 o 3 años atrás, vieron las costillas y dijeron: estas costillas son muy densas, esto tiene que ser un dugongo, ¿verdad? Pariente de los manatí. Pasan 2 o 3 años, vengo acá en diciembre y empiezo a ver el fósil y pienso, puede ser un dugongo. Hasta que veo las costillas, las vértebras. Cuando veo las vértebras, digo, esto no es un sirenio, esto es una ballena con huesos pesados como sirenio. Entonces, basándome en eso y en el ambiente, ¿verdad? En los estimados de profundidad de los depósitos donde se encontró, pues la idea es que este tipo de delfín, este tipo de cetáceo, se alimentaba en aguas llanas y por eso necesitaba estas costillas un poco más densas, un poco más pesadas. Así que quizás comparado con otros delfines, este delfín de aquí de Panamá, este delfín fósil, era un poquito más lento que Flipper, por ponerlo en ese concepto. Y entonces del otro lado, ¿verdad? Los delfines más rápidos no les ayudaría a sus huesos tan densos, Exacto, porque es peso que tienes que estar arrastrando. exacto. Sería una desventaja para ellos, ¿verdad? Estar viviendo pues en alta mar, buscando organismos en aguas relativamente más profundas, en ambientes pelágicos. Tener estos huesos densos sería una desventaja. Así que usualmente y es algo que se ve en la evolución de las ballenas. Ves que muchas de las ballenas más primitivas vivían más cercanas a la costa y tenían huesos mucho, mucho más densos. Y a través de los millones de años esa densidad se fue eliminando a medida que las ballenas y los delfines se hacían un poco más pelágicos. Pero aquí tenías un artículo que fue publicado en el 2007
en la Ajá. revista Proceedings of the Royal Society. El título, Un gavial del Oligoceno de Puerto Rico, dispersión transoceánica en la historia de un reptil no marino. O sea, esto es de un trabajo de un fósil que se encontró en Puerto Rico de un gavial. Primero hay que empezar porque es un gavial. Pues un gavial, bueno, los cocodrilos, ¿verdad? Es un grupo más amplio de lo que a veces las personas piensan. En Puerto Rico, como sabemos, hay caimanes en varias partes, si no en toda la isla ya, lamentablemente. Entonces existen caimanes, cocodrilos, pero también existen gaviales, que son parientes de los caimanes y los cocodrilos. Los gaviales se encuentran hoy día solamente en India y Pakistán. Y son, si solo ves el cuerpo, es muy parecido, casi idéntico a un cocodrilo, excepto que el hocico es muy largo, tiene un hocico muy largo y muy delgado, que es una especialización que se ha repetido a través del tiempo en organismos que se alimentan de peces. Otros animales con hocicos largos han sido los ictiosaurios, que eran reptiles marinos del Jurásico, en los delfines de río. Son todos organismos que se especializan en comer pescado. Y pues hoy día solamente existe una especie en la región de la India, en el río Ganges, el nombre científico del gavial es Gavialis gangeticus, en el río Ganges y en el río Indus, si no me equivoco. Así que encontrar un organismo relacionado a estos gaviales fuera de la India, no sé, para mí fue algo, ¿verdad? Fue algo muy, muy interesante. Más que todo encontrarlo en Puerto Rico. ¿En qué área de Puerto Rico fue que lo encontraron y cómo fue ese descubrimiento? Pues mira, eso fue en San Sebastián, el pueblo de San Sebastián, donde se encontró el fósil. Y fue un domingo en la tarde. Yo soy Isabel, así que yo estaba cerca. Entonces, unos compañeros míos estaban estudiando unas rocas en San Sebastián y me llaman para decirme que encontraron unos huesos de dugón. Yo, que eran unas costillas que estaban todas juntas. Pues yo estaba con mi familia y dije, nos vemos, voy al rato, encontraron un fósil interesante, voy para allá. Y pues salí de inmediato. Y sí, mis compañeros del colegio habían encontrado, ¿verdad?, parte de costillas y unas vértebras de un dugón fósil. Y comenzamos, ¿verdad? Comenzamos a excavarlo. Y también llamaron al doctor Hernán Santos del Departamento de Geología, quien era mi mentor entonces. Y pues bajó hasta allá, subió de Mayagüez hasta San Sebastián y pues se unió a nosotros. Y así estuvimos unas cuantas horas trabajando exclusivamente en el fósil del dugongo. Se hizo tarde, se fueron los otros estudiantes, yo me quedé buscando fósiles con Hernán y decidimos, de casualidad, vamos a caminar un poco más río arriba a ver si vemos algo más, a ver si encontramos algún otro fósil. Y seguimos y primero encontré unas vértebras y unas costillas en una parte, ¿verdad? A lo largo de los cortes en este río. Y eran de cocodrilo. Ya esto es para sacarlo en otro día porque está un poco peligroso. Y seguimos caminando y me entretengo. Encontré una vértebra de cocodrilo y me pongo a sacarla. Y yo, nada, encontré una vértebra de cocodrilo. Y Hernán está a unos pasos, unos metros más adelante que yo. Y dice, Jorge, deja eso y ven acá. Y yo voy y ahí está, casi al nivel del agua, expuesto casi entero la parte del cráneo de un cocodrilo, ¿verdad? De lo que eventualmente pues, descubrimos que era un gavial. Y yo pues obviamente dejé las otras vértebras y me puse a sacar eso, a sacar el fósil. Te digo, eso fue pura casualidad que estuviéramos allí, porque era un domingo, yo no usaba, usualmente no salgo del campo domingo. Y si no hubiéramos encontrado el fósil ese día, se lo hubiera llevado al río. Eso fue un golpe de suerte lo que tuvimos ese día.
O sea, que está tal vez esta imagen que uno puede pensar, ¿no? De que tal vez el trabajo de un paleontólogo es ir y buscar y empezar a escarbar en sitios particulares. No siempre es lo que pasa, sino que a veces es pura suerte que el río hizo el trabajo por ti y escarbó y Exacto, sacó el fósil a la superficie. exacto. Hay sitios donde uno va particularmente a excavar y uno excava porque sabe que va a encontrar cosas. Y eso es mucho del trabajo que yo hago acá en Panamá es eso. Vamos a unos sitios que ya fueron descubiertos y nos sentamos y excavamos a ver qué encontramos. Y siempre encontramos algo, siempre encontramos algo. Pero la inmensa mayoría de las veces, o gran parte de las veces cuando se hace paleontología no estamos excavando porque no sabemos si va a haber algo, sino que pues buscamos que sea el tipo de roca que nos interesa, ¿verdad? Roca sedimentaria y que sean de los depósitos, en mi caso marinos, y del periodo geológico que me interesa, ¿verdad? Cenozoico. Y buscamos en la superficie y puede que haya un fósil interesantísimo a 3 pulgadas de la superficie de la roca, pero como no lo veo, pues no sé qué está ahí y puede que vuelva un mes, 2 meses, un año después, pase por el mismo sitio y encuentre el fósil. Y que depende de un buen ojo y de mucha suerte entonces. Exacto, depende de mucha práctica saber qué estás buscando, porque muchas veces la roca puede tener muchas cosas que no son fósiles y si no sabes, no tienes una imagen de búsqueda, como decimos, pues no vas a encontrar nada. Entonces, de ese fósil que habían encontrado de pura suerte allá en San Sebastián, lograron sacar este artículo y cuál era la importancia de haber encontrado este fósil en particular. Lo importante del fósil de Puerto Rico es que ya se conocían gaviales en Sudamérica, gaviales fósiles de Sudamérica. Y aparentaba que hasta donde sabíamos, ¿verdad? Que formaban un grupo, ¿verdad? Un grupo, lo que se conoce como un grupo monofilético. La pregunta como más grande que había era cómo llegaron, ¿verdad? De dónde, con cuáles se relacionan, con cuáles otros grupos de gaviales se relacionan y cómo llegaron a Sudamérica. Porque son organismos, si vemos el moderno, pues son de agua dulce. Así que en algún momento pues, tuvieron que cruzar algún océano. Y pues el fósil de Puerto Rico lo encontramos en depósitos marinos. Y probablemente este tipo de gavial vivía en depósitos marinos en las costas de Puerto Rico. Y por eso es su nombre científico, Actio gavialis, que quiere decir gavial costero. No solamente encontramos el fósil, ¿verdad? Que es en depósitos marinos, lo cual nos indica que era quizás un tanto diferente a los otros, al gavial moderno en cuanto al ambiente, sino que cuando hicimos el análisis filogenético, que es unos análisis que se hacen para ver la relación de un organismo con otro, pues cuando hicimos el análisis vimos que el de Puerto Rico se agrupaba junto con todos los de Sudamérica formando un grupo natural, un grupo monofilético de gaviales del Caribe y Sudamérica. Y el de Puerto Rico era el más viejo y salió que es como el ancestro de todos los otros que luego existieron en Sudamérica. Así que pues el de Puerto Rico nos dio también nos dio una idea de cómo llegaron esos gaviales suramericanos. Y lo otro que vimos cuando hicimos el análisis filogenético es que estos gaviales caribeños y suramericanos están relacionados con gaviales fósiles del norte de África, lo cual indica que el ancestro del Actiogavialis o el ancestro del Actiogavialis tuvo que cruzar el océano Atlántico desde el norte de África hasta el Caribe para dar origen a este grupo. O sea, que con esa información pueden construir mejor el mapa de cómo fue que se fue regando esta especie por todo el Exacto. planeta. Exacto.
y cómo saben, estoy viendo aquí más o menos una de las figuras del paper Ajá, con el árbol filogenético. sí. Y cómo, ¿verdad? Como había mencionado que el de Puerto Rico es más viejo que los de Sudamérica, ¿cómo determina eso? ¿Es por la comparación de morfología o es por la edad del fósil? En este caso fueron ambas, pero morfológicamente es más primitivo que los gaviales suramericanos. Y en cuestión de edad, el gavial de Puerto Rico es de unos depósitos de hace como unos 30, 28 millones de años atrás, mientras que los suramericanos son de depósitos mucho más jóvenes, 20, 15 millones de años atrás. Así que fue como que una combinación entre morfología y pues la edad vieja del fósil. Y eso al principio nos dio un poco de problema porque uno de los revisores como que no creía que las rocas estas en Puerto Rico fueran tan viejas. No sé, como que ofreció resistencia y tuvimos que como que dar más evidencia. Sí, mira, citar otros trabajos que hablaban de la edad de estos depósitos. O sea, que era que no pensaba que había que convencerlo un poquito de esos datos Sí, básicos sí, de la edad de Puerto Rico. sí. Wow. Sí, y lo que pasa también es que esta formación donde encontramos el fósil se llama la formación San Sebastián. Pues hay trabajos relativamente viejos que hablan de su edad. Pues en el periodo geológico durante el cual se depositó estos sedimentos de la formación San Sebastián es el periodo Oligoceno. Y para el Oligoceno hay dos subdivisiones, Oligoceno inferior o temprano y Oligoceno superior o tardío. Pero todos estos trabajos viejos le ponen edad Mioceno medio, que no es una edad de por sí aceptada, y pues arroja un poco de duda en cuanto respecto a la verdadera edad del depósito. Pero ya se hicieron algunos otros estudios y pues se han logrado determinar que la roca sí es más vieja de 27 millones de años, estos depósitos. O sea que si no hubiera, tal vez si no hubieran tenido ese detalle tan básico, tal vez ni siquiera hubieran podido lograr hacer esta publicación porque no hubieran podido demostrar que era más viejo, porque si ni siquiera se Exacto, sabe sí. la edad de la roca, Sí. estaría difícil entonces hacer ese argumento. Sí, porque nosotros estamos siendo como más específicos y dicen, no, pero que eso tienen que pruébenme que sí la edad de esa roca. Ok. Pero al final sí logramos. Y entonces, y esa es básicamente una especie nueva que describieron. O sea que no solamente era conectando, sino que es una especie nueva para la ciencia basada Sí, no, en y ese pues descubrimiento. nos enseña que Puerto Rico era muy distinto en cuestión de alguna de su fauna hace 28, 30 millones de años atrás. Y eso es parte de lo que, ¿verdad? De las cosas que más a mí me interesan de paleontología, es que pues uno es como un detective del tiempo, como viajar hacia atrás en el tiempo y descubrir qué plantas, qué organismos vivían en un sitio en particular, en un periodo en particular. Y habías dicho que ¿verdad? Pues el nombre de esta especie era porque es un animal costero, Ajá, pero lo habían encontrado en San Sebastián. sí. Y pues yo no sé cómo llegar a las playas de San Sebastián. ¿Cómo conecta esos dos Eh, datos? pues mira, el planeta Tierra ha cambiado mucho a través de los billones de años que tiene, ¿verdad? Y Puerto Rico no es la excepción. Y hace, ¿verdad? Los mismos procesos que causan en parte los temblores de tierra y otros eventos globales que han habido, como de calentamiento global, pues han causado que Puerto Rico ahí ha ido subiendo y bajando respecto, ¿verdad?, al nivel del mar. Y en algún momento, hace 30 millones de años atrás, casi todo lo que es la costa norte, hasta el área de San Sebastián, Lares, Moca, y más allá, más hacia el este también, todo estaba inundado, todo era una costa. Y por eso están estos depósitos marinos en San Sebastián. Por eso es que había ahí, por decirlo así, playas fósiles en San Sebastián. El detalle no es que
La isla, tal vez si lo hubiéramos visto en esa época, no la podríamos reconocer porque... Y No, depende de la sería más, época también, ¿verdad? Porque a veces es más grande, a veces es más pequeña por ese cambio del exacto. nivel del mar. Puerto Rico para ese tiempo, hace 28 o 30 millones de años atrás, era mucho más pequeño. Quizás tenía las cordilleras hacia el centro de la isla, estaban ahí, pero casi todo alrededor probablemente estaba inundado. Y tiene periodos más, mucho más recientes, ¿verdad? Geológicamente hablando. De hace unos cuantos millones de años atrás, Puerto Rico era mucho más grande y podías caminar casi desde Isla de Mona hasta Vieques y Culebra. O sea, que todo eso ya era parte de una misma masa. Todo eso está en una plataforma hoy día también, pero está inundada, pero en algún momento estuvo expuesta. Y eso es, ¿verdad? Y saber esto ha ayudado a gente ¿verdad? A discernir la dispersión de algunos organismos, de algunos reptiles, que son, ¿verdad? En algunos casos tienen reptiles más comunes, más entre el sur de Puerto Rico y otros que hay en Vieques y Culebra que con otras partes de Puerto Rico o incluso con otras de las islas. Es todo entra, como que todo entra en juego cuando estás tratando de reconstruir los orígenes de algún organismo. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta. Bueno, moviéndonos un poquito fuera de Puerto Rico, había publicado recientemente en Plus One un artículo sobre vacas marinas. Más o menos el título en español sería Evolución iterativa de colecciones simpátricas de vacas marinas durante los pasados 26 millones de años. Y vale la pena mencionar que esto fue publicado en Plus One, que es una revista completamente abierta, que cualquier persona puede leerla, no importa en qué parte del mundo estén. Y uno de los proyectos más interesantes de la ciencia que está moviéndose ahora. En este proyecto estaban trabajando con datos de 3 sitios diferentes con este grupo de vacas marinas, ¿no? En Puerto Rico el que tenemos es el manatí, pero pues a través de la historia han habido otras especies que estaban buscando en ese estudio. Nosotros ya conocíamos, de hecho desde los 70 se ha visto y se ha escrito un poquito sobre un patrón que se ve en el registro, cuando miras en detalle el registro fósil de los sirénidos, de las vacas marinas. Y el patrón es que en muchos sitios ves que aparentemente había dos, tres, quizás hasta cuatro especies viviendo en el mismo sitio al mismo momento. Y esto no es muy distinto a lo que vemos hoy con las vacas marinas, que todas son alopátricas, lo que quiere decir que todas viven separadas y no hay solapamiento en cuanto al hábitat y territorio de las distintas especies que existen. Pero mirando el registro fósil, sí ves que hay solapamiento y se ven ciertos patrones, ¿verdad? Que se repiten. Tiene un sitio, o sea, tiene sitios donde tienes tres, como dije, tres, cuatro especies viviendo al mismo tiempo y esto tiene implicaciones respecto a cómo se repartían los recursos o si competían por los recursos, que en el caso de las vacas marinas es, ¿verdad? Lo que consumen, que son pastos marinos, pastos o hierbas marinas, y ellos son muy específicos respecto a lo que comen y básicamente durante los últimos 50 millones de años, casi todas las especies de vacas marinas se han alimentado exclusivamente de pastos marinos para tratar nosotros de determinar bien qué tipo de interacción había entre, ¿verdad? Estas diferentes especies que vivían juntas, vivían simpátricas. Pues primero buscamos bien el registro fósil. Vamos a ver dónde se ven estas múltiples ocurrencias y que no y tratar de que no fuera algo que, bueno, aquí encontraron en la base de esta formación rocosa encontraron una especie y en el tope encontraron otra, porque no necesariamente quiere decir que pues hay un tiempo entre el momento que vivió esa que está más abajo y la que encuentran más arriba. Y ese fue el primer paso, hacer un escrutinio detallado del registro fósil. Y una vez detectamos las ocurrencias, que fue en los tres mejores sitios fueron Florida, India y México, en rocas de distintas edades. Y en cada sitio teníamos ocurrencias de tres especies. Tres especies en Florida, tres especies en India y tres especies en México.
Entonces, ya ese era el primer paso, detectar qué era lo que queríamos estudiar. El segundo paso fue utilizar detalles de la morfología, ¿verdad? Del cráneo, de los dientes, para tratar de determinar cómo y de qué se estaban alimentando, ¿verdad? Y también vimos las diferencias en el tamaño del cuerpo, ¿verdad? Porque organismos con diferentes tamaños de cuerpo van a tener diferentes requerimientos de alimento y van a poder moverse en una área. En el caso de organismos marinos, unos organismos más grandes no pueden nadar tan a la orilla como otros más pequeños. Y una vez vimos en detalle el cráneo, el tamaño del cuerpo y los comparamos dentro de cada grupo, pues nos dimos cuenta que no competían como tal por la comida, sino que cada especie, en cada set, cada especie probablemente se especializaba en una especie distinta de pastos marinos, o un tipo distinto de pastos marinos. Quizás en la forma, en cómo se alimentaban de los pastos marinos. Algunos quizás hacían trails de alimentos, otros simplemente excavaban el pasto marino en un área específica. Y así logramos discernir qué era lo que estaba ocurriendo en el pasado y cuán diferente es lo que vemos hoy día en las vacas marinas, su comportamiento, su forma de alimentarse. Tenías especies que estaban, por decirlo así, tenían mejor equipo dental para alimentarse de pastos marinos más grandes, que estaban enterrados más profundo que algunas otras especies. Este patrón, ¿verdad?, de simpatría ha sido constante en la evolución de los sirenios y lo que vemos hoy día es más una anomalía, es más la excepción que la regla. Exacto. ¿Verdad? Y aprovechando también que tienes un blog, ¿verdad? Que Ajá. trata de educar un poco al público de lo que estás haciendo. Sí, ¿Cómo, sí. cómo tú caracterizarías el punto en el que está la ciencia en Puerto Rico? Tanto la ciencia en términos de investigación como la ciencia en términos de educación. Pues yo creo que está mal. Yo creo que hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer y uno de los problemas principales es la fuga de cerebro. Gente preparada, gente que tiene ganas de trabajar, se tiene que ir de la isla, ya sea a trabajar o porque consiguió un trabajo fuera de la isla o porque se van a estudiar y por allá mismo, ¿verdad?, se quedan. Esa falta de incentivo para que uno regrese a la isla, pues es muy frustrante y a la vez pues no ayuda en nada a la ciencia. Y muchas veces las personas pues, que están o que están establecidos no son, llevan quizás mucho tiempo a ver, lo que he visto a veces en la Universidad de Puerto Rico es que pues, yo soy el experto en tal cosa, pero no publico, pero yo soy el experto y si viene alguien de afuera y lo hace, me molesto. Y así no, La- no cooperan, como que sí que yo he se visto da como, esta cosa de la finca que sí, cada uno quiere mantener. exacto. Sí, entonces, como que se molestan y a veces, pues también la universidad no, como que no incentivan que la gente buena se quede y yo lo vi cuando era estudiante, muchos profesores que eran buenos, que publicaban, que tenían proyectos, pues eventualmente se iban a un sitio donde le pagaban más salario. No no tenían ataduras a la isla, pues muchos eran extranjeros y se perdía se ha perdido gente que podía y tenía podía entrenar gente de Puerto Rico que eventualmente se desearían quedarse ahí, ¿verdad? Y pues la Universidad de Puerto Rico no le exige a sus profesores que tengan cierta cantidad de publicaciones al año. Una vez son permanentes, ya son permanentes y ahí se quedan, como estacas a veces. No, no publican, no dejan publicar, no meten la puya. Y pues, Yo creo que también lo importante también es que nuestra generación se ha dado cuenta de todo esto y yo creo que hay que empezar a hablarlo y discutirlo y traerlo más al frente. A veces muchos de estos problemas los podemos, por lo menos lo que nosotros podemos, yo creo que lo mejor que podemos hacer es eso, propiciar la publicación. respecto a diseminación de ciencia en Puerto Rico, hermano, yo creo que está en los últimos años ha ido avanzando, quizás más por medios más independientes, no por el gobierno, no tanto de la prensa.
escritas, sino por blogs o como estos podcasts que estás haciendo, que están muy buenos. Simplemente individuos, yo diría como nosotros, que quieren que la ciencia avance, queremos que la ciencia llegue al público, ¿verdad? Y pues esta es quizás nuestra forma de hacerlo. Pero es más algo como más de individuos que organizaciones, aunque sí hay organizaciones como Ciencia PR que se están dando taller para avanzar el conocimiento científico en la isla, pero hay mucho por hacer todavía. Como había mencionado antes, la falta de un museo de historia natural, algo tan Exacto. básico como eso. Algo tan básico como eso, que no exista en Puerto Rico es muy, muy lamentable. Los intentos de museos de historia natural que he visto, o que he escuchado de allá en Puerto Rico, son malísimos. Las cabezas disecadas allá en el Parque de la Ciencia es más una oda a un tiempo, ¿verdad? Hasta hace 100, 200 años que sí se hacía eso, sí, la gente viajaba, el cazador cazaba los animales y los traían y los montaban y los exhibían, pero ya eso es muy, muy pasado de moda. Y también nunca, no he logrado ir al que abrieron en el Museo de los Animales Africanos de Santini, como yo le llamo. Pero pues por lo que he escuchado, por personas que conozco, pues tampoco es muy bueno con un museo de historia natural que represente lo que hay en la isla, que no hace su trabajo bien. Sí, a mí me Pero, tuvo cómico y tampoco he tenido la oportunidad de ir, pero ajá. tampoco he tenido mucho interés porque recuerdo que cuando lo abrieron aparecía el alcalde como vestido como de safari. Sí, no, Entonces esto va a ser sí, otro parque de la ciencia. exacto. Yo cuando la primera vez que leí la noticia, yo me emocioné, yo dije, finalmente, Al fin. algo cercano a un museo de historia natural. Entonces cuando veo las primeras fotos no, que ya empezaron a llegar la parte de la exhibición. Y un león matando un wildebeest. Y yo, ¿qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Un elefante. Yo, ¿qué tiene que ver esto? Yo, ¿dónde estarán las cosas de Puerto Rico? Van a poner, no van a poner. Y no, y he escuchado reviews de gente que ha ido, que sabe, dice, mira, no hay nada, no hay casi nada de Puerto Rico, le falta esa parte. Por las fotos que he visto, por lo que he escuchado, es básicamente como un upgrade de la exhibición con las cabezas disecadas en el Parque de la Ciencia. En este caso entonces tienen el cuerpo completo y tal vez como que Sí, posados, no sí, son tanto trofeos. no son tanto trofeos, pero Y como había, y como, ¿verdad? Como tres ejemplos, por ejemplo, del caso de paleontología en Puerto Rico, aunque hay mucho por hacer, se sabe bastante. sí, O sea, sí, que no es como que no se sepa y entonces hay que traer exacto, historia natural de afuera, sino que en Puerto Rico se sabe un montón. Todavía falta, pero se sabe suficiente como para establecer un museo. exacto. No solo con paleontología y biología, hay muchísimas cosas. La gente, yo escuchaba a la gente que como que desprecia, aquí en Puerto Rico no hay nada, no hay nada. Digo, no hay nada porque no sales a ver, no te instruye, no lees, no hay museo, ¿verdad? De nuevo, volviendo a lo mismo, no, es por falta de museo, pero sí hay cosas, hay una naturaleza preciosa en Puerto Rico, aves, reptiles, anfibios. Hay varias personas trabajando en esta área en Puerto Rico. En Puerto Rico sinceramente hay quizás 5 personas, y creo que estoy exagerando, que se dedican a la paleontología. En parte, ¿verdad? Porque pues la gente no sabe, mucha gente no sabe que hay infinidad de tesoros paleontológicos en la isla. Pues en parte es culpa de que hace falta un museo de historia natural en Puerto Rico. Así que verdaderamente hay muy pocos paleontólogos. ¿Y tú dirías que la mayoría de la información que se tiene de Puerto Rico ha sido por este tipo así de proyectos de proyectos pequeños, proyectos cortos que la gente hace en su tiempo libre o por suerte que encuentran algo o ha sido o la mayoría ha sido por esfuerzos más sistemáticos? Pues a principios de los 1900, sí habían esfuerzos más sistemáticos, muchos hechos por la Academia de las Ciencias de Nueva York, que envió gente a Puerto Rico. Que eso era parte del Scientific Survey. Exacto, el Scientific Survey of Puerto Rico.
Y luego de eso, en cuestión de paleontología, muchos descubrimientos en los 60, 50 eran porque se estaban haciendo los mapas geológicos de las distintas partes de la isla. Pero luego de eso han sido en su mayoría estudios más pequeños. Así que todavía queda mucho por hacer. Queda mucho por descubrir. Obviamente tener un interés en Puerto Rico y seguir trabajando con lo que hay en Puerto Rico, pero más o menos que ¿dónde tú te ves en los próximos años? En el próximo año voy a estar en Panamá y luego 2 años después de eso voy a estar en California. Me gané una beca de NSF. Felicidades. Gracias. Sí, apenas lo supe esta semana pasada. Tremendo. Y pues voy a estar haciendo postdoctorado en California, pero siempre regresando a Puerto Rico. Y luego de eso, pues no, creo que volveré a Florida porque mi esposa va a estar haciendo el doctorado allá. Y no sé, buscaré un trabajo cerca de donde ella esté o buscaremos algún happy medium, ¿verdad? Porque ella ahora es la que se está sacrificando para que yo haga estas cosas y después me toca a mí. Y pues eventualmente no me gustaría terminar en academia o en un museo, ¿verdad? Con un trabajo de curador donde pueda seguir haciendo mi investigación. Idealmente en Puerto Rico, pero pues, como desde ahora, como lo veo ahora, está difícil. Lo que siempre, no importa dónde yo termine, lo que siempre voy a hacer es que siempre regresar a Puerto Rico a hacer trabajo de campo y a seguir haciendo estudios allá porque hay mucho por hacer. Y pues tratando de prenderles el bombillo a los estudiantes que uno conozca allá mismo y como que mira, hay que publicar, hay que hacer esto, falta esto, está este proyecto, motivarlos. Me encantaría tener la oportunidad de regresar a la isla y trabajar en alguna institución, ¿verdad? Donde yo pueda, idealmente donde pueda entrenar estudiantes y pueda hacer mi investigación. Pero siempre que pregunto a mis antiguos profesores, me dicen, no te queremos aquí porque no vas a crecer como académico, o sea, que me voy a atrasar si me voy a Puerto Rico. O simplemente me dicen, la cosa está mala. Y es muy desalentador que te anden diciendo eso. Especialmente que te digan, no te queremos porque te vas a atrasar como científico. No, yo no lo veo así. Yo lo veo como que en lugar de atrasarme como científico es un reto el no dejarse ganar por esa actitud, ¿verdad? De que me atrasaría si estoy en Puerto Rico. Y no, sería una oportunidad increíble de estar allí y entrenar más directamente, ¿verdad? Futuras generaciones que se puedan dedicar a la investigación. Sí, que tal vez por lo menos aunque a nuestra generación se nos va a hacer más difícil, que por lo menos la próxima se le haga un poco más llevadero y no sea tan difícil esa decisión o por lo menos exista la oportunidad de poder regresar y no sea tan difícil. Exacto, así mismo. Bueno, pues Jorge, muchas gracias por sacarle de tu tiempo para hablar de tu proyecto. De nada, con mucho gusto. Voy a poner también el enlace a tu blog, que me pareció súper interesante, ¿no? He estado de varias excavaciones y de especímenes que habían encontrado. Sí. O sea, el que le interese esto, es tremendo blog para seguir y para que sigan sus pasos de qué Jorge está haciendo por ahí, qué encuentra y qué nuevos descubrimientos está haciendo o qué cosas interesantes se encuentran en el campo. También, y gracias doblemente, porque la mitad de esta grabación se había perdido, pero por lo menos logramos grabarla de nuevo. Así que pues. Sí, yo muy agradecido de la oportunidad y yo pues con mucho gusto lo haría de nuevo. Gracias por escuchar este episodio de Biología Boricua. Ayúdanos a correr la voz escribiendo una reseña en iTunes. También puedes darle like o suscribirte a nuestras cuentas en Twitter, Facebook y Google+. Pueden encontrar estos enlaces y más episodios en biologiaboricua.com.